En esta subsección vamos a analizar cómo se comportan los compradores en un mercado competitivo y construiremos la función de demanda. Para ello empezamos definiendo la cantidad demandada de un bien. La cantidad demandada de un bien es la cantidad del bien que el individuo o la sociedad en agregado quiere comprar. Es decir, es importante decir que la cantidad demandada es la cantidad que se quiere comprar, no necesariamente la cantidad que se consiga comprar. ¿De qué depende la cantidad demandada de gasolina de un individuo? Pues seguramente lo primero que responderíais cualquiera de vosotros es decir, me diríais que es del precio. Efectivamente depende del precio de la gasolina, pero también depende de muchas más cosas. Depende de los ingresos que tenga el individuo. Probablemente si tiene más ingresos viajará más y por lo tanto querrá comprar más cantidad de gasolina. También dependerá de otros aspectos, como por ejemplo de que tenga o no carnet de conducir, del precio que tengan los coches. Si los coches son demasiado caros, igual el individuo decide no comprarse un coche y por tanto decide viajar en transporte público y disminuir su cantidad demandada de gasolina. También dependerá del importe de los peajes, de los itinerarios, frecuencias y precios de transporte público, de la concienciación medioambiental del individuo, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que la cantidad demandada depende del precio del bien y de muchas más cosas. ¿Qué es una tabla de demanda? Una tabla de demanda es una lista que presenta la cantidad demandada a diferentes precios del bien, manteniendo todo lo demás constante. Fijamos una renta del individuo, un precio de los coches, una concienciación medioambiental del individuo, etc. Fijando todas esas variables en unos valores constantes, una tabla de demanda nos dice, para cada precio de la gasolina, cuánto es la cantidad demandada de gasolina. Y justo ahí tenemos un ejemplo de una tabla de demanda de gasolina que se ha hecho manteniendo fijos el resto de variables, por ejemplo, ingresos y riqueza, disponibilidad de carnet de conducir, precio de coches y peajes, itinerarios, frecuencias y precios de transporte público, concienciación medioambiental, etc. Podemos representar gráficamente una tabla de demanda mediante lo que se llama una curva de demanda, que lo que hace es representar la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada del bien, siempre que todo el resto de variables estén constantes. Como ya aprendimos en una sesión anterior, la convención entre los economistas es que siempre representamos en el eje vertical el precio y en el eje horizontal la cantidad, en este caso la cantidad demandada. Es decir, lo que hacemos es, como aprendimos en una sesión anterior, representar no la función de demanda, sino la función inversa de demanda. Vamos ahora mismo a representar la curva de demanda correspondiente a la tabla de demanda que teníamos en la página anterior. Volvemos un momento a la página anterior para tener los datos y la representamos. Ponemos el precio en el eje vertical, solemos poner la letra P como aprendimos en una sesión anterior y aquí ponemos cantidad demandada, que ponemos la letra Q. Y podemos ir representando estos puntos. Para un precio de 6, la cantidad demandada es 50. Para un precio de 5, la cantidad demandada es 100. Y podríamos ir representando el resto de puntos y nos quedaría una línea aproximadamente así. Podéis practicar y hacerla vosotros mismos. Y esta sería la curva de demanda de la tabla de demanda que tenemos en la pantalla. Cada curva de demanda se puede representar matemáticamente con una función de demanda, que como aprendimos en una sesión anterior, es una función cuya variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad demandada. Y esta relación se hace siempre manteniendo el resto de variables que afectan a la cantidad demandada constantes y fijas. En particular, la curva de demanda que hemos representado tendría como función matemática Q igual a 350 menos 50p. Es importante que recordéis siempre que los economistas solemos hablar en muchas ocasiones de la demanda, en vez de hablar de cantidad demandada, que sería 50 o 100 dependiendo del precio, y de curva de demanda, que es toda la curva. Ambos conceptos son diferentes, es diferente la cantidad demandada de 50 que una curva de demanda. Y por ello es importante que durante la carrera nunca habléis de la demanda, hasta que hayáis entendido muy bien qué es la cantidad demandada y qué es la curva de demanda. Aunque los economistas muchas veces hablamos de demanda porque ya sabemos a cuál nos referimos. Vosotros, de momento, mi consejo es que aprendáis exactamente qué es cada cosa antes de poder hablar de la demanda. Yo intentaré durante todas mis clases no hablar nunca de la demanda y hablar de la cantidad demandada y de la curva de demanda.
Los economistas solemos hablar de la ley de la demanda, que dice que el precio de un bien y su cantidad demandada están correlacionados negativamente. Es decir, que la curva de demanda tiene pendiente negativa, porque a mayor precio, menor será la cantidad demandada. Casi todos los bienes cumplen con la ley de la demanda y, como consecuencia, las curvas de demanda que siempre dibujamos son descendentes. Puede verse que esto ocurre, por ejemplo, en el caso que acabamos de hacer. La curva de demanda, además de decirnos cuánto será la cantidad que quiere comprar el individuo para cada precio, también nos aporta información sobre cuánto estaría dispuesto a pagar ese individuo por una unidad extra del bien. Esto nos lo dice la altura de la curva de demanda para una determinada cantidad. Veámoslo. Por ejemplo, imaginemos que este individuo ya ha comprado 99 litros de gasolina. ¿Cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por la unidad número 100? Si él ya ha comprado 99 unidades y le decimos si estaría dispuesto a pagar 8 por la unidad número 100, nos dirá que no, que él, si el precio es 8, no va a comprar la unidad número 100. Porque para un precio de 8 él no compraría ninguna. Sin embargo, si le decimos si estaría dispuesto a pagar un precio de 1, nos dirá que sí, por un precio de 1 estaría dispuesto a comprar no 100 litros, sino muchos más litros. ¿Cuánto es exactamente la disposición a pagar, que es el término técnico que se usa para referirnos al precio máximo que el individuo pagaría por una unidad extra del bien? Es exactamente la altura de la curva de demanda. Es decir, lo máximo que el individuo pagaría por la unidad número 100 son $5. Podríamos hacer lo mismo exactamente con la unidad número 50. Con la unidad número 50 este individuo estaría dispuesto a pagar como máximo $6. Y lo podríamos hacer con cualquier otra unidad. Esta disposición a pagar se puede observar con la función inversa de demanda, donde en este caso la variable independiente es la cantidad y la variable dependiente es la P, el precio máximo que el individuo pagaría por una unidad adicional. Por ejemplo, en este caso, si esta es la función de demanda, la función inversa de demanda la obtendríamos, como aprendimos en una sesión anterior, despejando la P en función de la Q. Y nos quedaría la expresión que tienen ustedes en la pantalla, P igual a 350 menos Q partido por 50. De esta función podemos deducir la disposición a pagar por cualquier unidad extra de gasolina de este individuo. Y como se puede ver, hay una correlación negativa entre la cantidad que ya tiene el individuo y la disposición a pagar por una unidad extra. Cuantas más unidades tiene el individuo, menos está dispuesto a pagar por una unidad extra. Por ejemplo, si el individuo ya tiene 49 unidades, por una unidad extra estaría dispuesto a pagar como máximo 6. Mientras que si ya tiene 99, por una unidad extra estaría dispuesto a pagar como máximo 5, menos que antes. Esto ocurre en casi todos los bienes y servicios debido a la ley de la demanda, que por ello se suele decir que los bienes y servicios aportan a los individuos un beneficio marginal decreciente. Es cierto que consumir más unidades a los individuos les aporta un beneficio total mayor, pero conforme vas consumiendo más unidades, el consumir una unidad extra te incrementa el beneficio total cada vez menos. Es decir, al consumir más cantidad de un bien, disminuye la disposición a pagar del individuo por consumir una unidad extra. Hasta ahora hemos trabajado con un único individuo. Sin embargo, en un mercado hay muchos individuos potencialmente compradores. Cada individuo, como tendrá gustos, renta distintas, tendrá una curva de demanda distinta. Entonces, ¿cómo podemos construir la curva de demanda de gasolina de todos los consumidores en agregado? Lo hemos hecho con la curva de demanda de Sara, pero ¿cómo lo haríamos con todos los consumidores del mercado? Pues debemos sumar las decisiones de todos los consumidores, sumando para cada precio las cantidades que demandarían todos ellos. Es importante no equivocarse. Hay que sumar para cada precio las cantidades que demandarían todos ellos. Es decir, no hay que sumar los precios, hay que sumar las cantidades. Vamos a hacerlo suponiendo que en la sociedad solamente hay 2 consumidores. Aunque si hubiera muchísimos más, se haría exactamente de la misma manera, aunque sería un poco más tedioso. Supongamos 2 consumidores, Sara y Carlos. Nos da la tabla de demanda de Sara y la tabla de demanda de Carlos. Vuelvo a recordar, estas tablas de demanda se han hecho fijando el resto de variables constantes. ¿Cuál sería la tabla de demanda agregada de esta sociedad formada por Sara y Carlos? La podríamos construir ¿cómo? Sumando para cada precio las cantidades demandadas por cada individuo. Es decir, la tabla de demanda de la sociedad sería
la tabla de demanda de la sociedad sería, para un precio de 5 dólares, aquí ponemos el precio, aquí la cantidad demandada total sería 300. 100 de Sara y 200 unidades de Carlos. Para un precio de 4 dólares serían 600 unidades. Para un precio de 3 dólares sería 900. Para un precio de 2 dólares sería 1200. Para un precio de 1 dólar sería 1500. Podríamos representar gráficamente ahora las curvas de demanda tanto de Sara como de Carlos, como la curva de demanda agregada de ambos. Vamos a hacerlo en un momento. Recordad, ponemos siempre el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Aquí vamos a dibujar la de Sara. Aquí vamos a dibujar la de Carlos. Y aquí a la derecha vamos a dibujar la agregada de los dos. Si dibujamos la de Sara, tendríamos por aquí un precio de 5, un precio de 4, un precio de 3, un precio de 2 y un precio de 1. Tendríamos aquí 100. Tendríamos estos puntos. Y aproximadamente esta sería la curva de demanda de Sara. La curva de demanda de Carlos, el 5 lo tenemos a la misma altura, 4, 3, 2 y 1. Y en este caso tenemos 200, 400, 600, 800 y 1000. Y tendríamos aproximadamente una curva de demanda como esta, porque estos son los puntos que nos han salido. ¿Y la curva de demanda agregada? Pues simplemente sería, para un precio de 5, tenemos que sumar las 100 unidades de cantidad demandada de Sara, más las 200 unidades de Carlos, y para un precio de 5 nos saldrían 300 unidades, que las hemos puesto aquí en la tabla. Haríamos lo mismo con los precios de 4, de 3, de 2 y de 1, tendríamos 300, 600, 900, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto matemáticamente? Pues muy fácil. Si la curva de demanda de Sara es Q igual a 600 menos 100p, como pone en la pantalla, y la curva de Carlos es Q igual a 1000 menos 200p, ¿cuál será la ecuación de la curva de demanda agregada? Pues muy fácil. Tenemos que sumar, como hemos dicho antes, las cantidades demandadas por cada uno de los individuos. Por tanto, la cantidad será ahora la cantidad demandada de Sara, que Sara, su cantidad demandada es 600 menos 100p. Esta es la cantidad demandada de Sara. Le tenemos que sumar la cantidad que demanda Carlos, que es 1000 menos 200p. Podemos operar un poquito y nos quedan 1600 menos 300p. Siempre se suman las cantidades demandadas por los diferentes individuos. Como solamente había dos, en este caso es muy fácil. Bien, ya lo hemos hecho. Hemos deducido que la curva de demanda del mercado es la suma de las curvas de demanda individuales de todos los posibles compradores. Hemos representado, en este caso, las curvas de demanda de Sara, de Carlos y la agregada. Y nos ha salido que la curva de demanda agregada también es descendente y, por tanto, cumple la ley de la demanda, como es lógico. Bien, vamos a preguntarnos ahora qué ocurre con una curva de demanda de gasolina si sube el precio de la gasolina. Representamos una curva de demanda. Veamos qué pasa si sube el precio de la gasolina. Inicialmente tendríamos un precio como este, le voy a llamar P sub 0. A este precio, ¿cuánto era la cantidad demandada? La cantidad demandada era Q sub 0. ¿Qué pasa si sube el precio? Si pasamos de P sub 0 a P sub 1. Lo que ocurre es que
seguimos en la misma curva de demanda, la curva de demanda no ha cambiado, pero lo que sí que ha cambiado es la cantidad demandada. Es decir, la curva de demanda no se mueve, no se desplaza la curva. Lo que hacemos es movernos dentro de la curva. La curva sigue siendo la misma. Hemos pasado de este punto a este. Por aquí. Entonces, es importante darse cuenta que si cambia el precio del bien, la curva de demanda del bien no cambia. Lo que cambia es la cantidad demandada. Te mueves dentro de la curva, pero la curva no se desplaza. Entonces, si cuando cambia el precio de la gasolina no cambia la curva de demanda de gasolina, ¿cuándo va a cambiar la curva de demanda de gasolina? Cambiará cuando cambien esos otros aspectos que afectaban a la cantidad demandada de gasolina distintos del precio de la gasolina. Las preferencias del individuo, la riqueza, los precios de otros bienes, etc. Es decir, cuando a un precio de la gasolina fijado cambia la cantidad demandada de gasolina. Esto ya lo aprendíamos en la sesión 4, que había otras variables que afectaban a la cantidad demandada de gasolina y que cuando alguna de esas variables cambiaba la curva de demanda. Por ejemplo, aquí lo tenemos muy clarito en la pantalla. Cuando cambia el precio de mercado del bien, estamos en la parte derecha del gráfico, lo que hacemos es movernos dentro de la curva de la demanda. Mientras que cuando cambia otra característica distinta del precio de la gasolina, lo que pasa es que la curva de demanda se desplaza. Y tendremos una curva más a la derecha o más a la izquierda. Veamos alguna de estas situaciones en las que la curva de demanda se desplaza. Por ejemplo, la curva de demanda se desplazará cuando cambien los gustos o preferencias de los individuos. En ese caso, ocurrirá que para un determinado precio del bien, la cantidad demandada ya no será la de antes, sino que será otra distinta, porque han cambiado las preferencias de los individuos. Veamos un par de ejemplos. Imaginemos que los individuos de esta sociedad se convencen de que el calentamiento global es importante y que, por tanto, el consumo de gasolina afecta negativamente a este calentamiento global. En ese caso, la curva de demanda de gasolina se desplazará hacia la izquierda. Y en vez de ser la curva que teníamos antes, será ahora una curva situada más a la izquierda. ¿Por qué? Porque para cada posible precio de la gasolina, por ejemplo, para el precio P sub 0, antes la gente estaba dispuesta a comprar Q sub 0. Ahora que se han concienciado de los problemas que conlleva para el medio ambiente el consumo de gasolina, quieren consumir al mismo precio menos. Con lo cual la curva de demanda se ha desplazado hacia la izquierda. Lo contrario ocurrirá si, por ejemplo, un individuo hace amigos en otras ciudades alejadas de su domicilio. En ese caso, la curva de demanda de este individuo se desplazará hacia la derecha, porque para cada posible precio ahora querrá comprar una cantidad mayor de gasolina. En consecuencia, cuando cambian las preferencias o gustos de los individuos, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de qué cambio exacto haya habido en las preferencias. Veamos otra circunstancia que afecta a la curva de demanda y hace que ésta se desplace. Los cambios en los ingresos y riqueza de los individuos. Si, por ejemplo, yo os preguntara a cada uno de vosotros, si vuestra riqueza se doblara, ¿aumentaría o disminuiría vuestra cantidad demandada de gasolina? Probablemente muchos de vosotros me diríais que aumentaría vuestra cantidad demandada de gasolina, porque haríais muchos más viajes, mucho más ocio, etc. ¿Y qué me diríais sobre vuestra cantidad demandada de menús de comida rápida? Probablemente diríais que el aumento en vuestra riqueza disminuiría la cantidad que demandáis de menús de comida rápida, que los pasaríais a sustituir por menús en restaurantes de mayor calidad. Por eso se suelen diferenciar dos tipos de bienes. Unos bienes que se llaman bienes normales, que son aquellos bienes que cuando aumentan los ingresos de los individuos, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Por ejemplo, para la gasolina tenemos exactamente este caso. Si la riqueza del individuo aumenta, para el mismo precio de la gasolina el individuo ya no querría comprar lo mismo que antes, sino más. En un bien normal, la curva de demanda se va hacia la derecha, cuando aumenta la riqueza de los individuos. Mientras que con un bien como la comida rápida, que es un bien inferior, lo que ocurriría cuando aumenta la riqueza de los individuos es que la curva de demanda se iría hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque para el mismo precio que antes, ahora que tienes más ingresos, consumirías menos menús de comida rápida y más menús en restaurantes de mayor calidad. A estos bienes, como he dicho, se les llama bienes inferiores. Por tanto, en un bien normal, un aumento de la riqueza desplaza la curva de demanda a la derecha.
en un bien inferior, un aumento de la riqueza desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Vamos a otro caso en el que, a otra variable que hace desplazar la curva de demanda de un bien. Las situaciones en las que cambia el precio de un bien relacionado. Y para entender esto, pongamos un par de ejemplos. Supongamos que sube el precio del transporte público. Si sube el precio del transporte público, ¿aumentaría o disminuiría la cantidad demandada de gasolina de los individuos? Probablemente algunos individuos decidirían, ahora que ha subido el precio del transporte público, viajar en coche. Y por tanto, aumentaría la cantidad demandada de gasolina. Esta subida del precio del transporte público lo que hace es desplazar la curva de demanda de gasolina hacia la derecha, porque para el mismo precio de la gasolina de antes, ahora la cantidad demandada sería mayor. Sería mayor debido a estos individuos que han dejado de usar el transporte público y lo han sustituido por el viaje en coche privado y el uso de gasolina. Pensemos ahora qué pasaría si sube el precio de los coches. Si sube el precio de los coches, ¿aumentaría o disminuiría la cantidad demandada de gasolina? Seguramente disminuiría. ¿Por qué? Porque si sube el precio de los coches, habrá individuos que decidirán no comprarse un coche y viajar en transporte público. De manera que estos individuos tendrían un menor consumo de gasolina que si no hubiera subido el precio de los coches, porque en ese caso se hubieran comprado el coche. En consecuencia, si sube el precio de los coches, la curva de demanda de gasolina se desplaza hacia la izquierda, porque para el mismo precio de la gasolina, la cantidad demandada es ahora menor. Se suelen clasificar los pares de bienes, mejor dicho, en bienes sustitutivos y bienes complementarios. Dos bienes son sustitutivos si cuando aumenta el precio de uno de ellos, la curva de demanda del otro se desplaza a la derecha. Por ejemplo, el transporte público y la gasolina son bienes sustitutivos. Por eso, cuando subía el precio del transporte público, la curva de demanda de gasolina se iba a la derecha. Por otro lado, dos bienes son complementarios si cuando aumenta el precio de uno de ellos, la curva de demanda del otro se desplaza a la izquierda. Por ejemplo, los coches y la gasolina. Si subía el precio de los coches, la curva de demanda de gasolina iba a la izquierda. ¿Cuándo dos bienes suelen ser sustitutivos y cuándo suelen ser complementarios? Pues bien, los bienes sustitutivos suelen tratarse de bienes que satisfacen aproximadamente la misma necesidad de algunos individuos. El consumo de gasolina y el viaje en transporte público satisfacen aproximadamente la misma necesidad y por eso son bienes sustitutivos. Sin embargo, los bienes complementarios suelen tratarse de bienes que necesitan ser consumidos conjuntamente para satisfacer una determinada necesidad de los individuos. Por ejemplo, los coches y la gasolina. Necesitas consumir ambas cosas conjuntamente, los coches y la gasolina, para poder desplazarte. Bien, la página termina pidiendo representar qué ocurrirá con la curva de demanda de gasolina si el precio del transporte público, el precio de los coches sube o baja. Eso ya lo hemos hecho, lo podéis practicar de nuevo, pero ya hemos respondido a la pregunta. Bien, veamos otro caso en el que la curva de demanda del mercado se desplaza. Si cambia el número de compradores. Si se incorporan nuevos individuos a comprar el bien, la curva de demanda de mercado de este bien se desplazará a la derecha. ¿Por qué? Porque para cada precio, la cantidad demandada tendremos la misma cantidad que había antes, más la cantidad que quieran comprar los nuevos compradores. Con lo cual, la curva de demanda, cuando se incorporan compradores, se moverá a la derecha. Mientras que si individuos que compraban el bien ahora dejan de hacerlo, la curva de demanda se desplazará a la izquierda. Bien, y finalmente podremos pensar en otra característica que afecta a la curva de demanda y puede hacer que ésta se desplace. Los cambios en las previsiones de los compradores sobre el futuro. Para ello conviene ponerse en la siguiente situación. Imagina que ves que bastantes amigos tuyos están perdiendo el empleo y les está costando mucho encontrar uno nuevo. Tú sigues con tu mismo empleo que tenías, pero estás viendo que en tu entorno la gente está perdiendo el empleo. ¿Eso aumentaría o disminuiría tu cantidad demandada de gasolina? Probablemente la disminuiría, porque pensarías, es posible que a mí me pase lo mismo que lo que les ha pasado a mis conocidos, voy a reducir mi consumo. En consecuencia, las expectativas, las previsiones sobre cómo será la situación económica en el futuro afecta a la curva de demanda de los bienes, como por ejemplo la gasolina. En particular, nos pregunta la pantalla qué ocurrirá con la curva de demanda de gasolina durante los primeros meses de una ralentización económica, de una crisis económica. Pues lo que pasará es que la curva de demanda de gasolina se desplazará hacia la izquierda.
porque para cada posible precio del bien la cantidad demandada disminuirá. Aunque tu situación económica siga siendo la misma que tenías, tu previsión sobre el futuro será pesimista y preferirás consumir menos por si tu situación económica se complica en el futuro. En resumen, hemos visto qué es la curva de demanda, hemos aprendido cuándo se desplaza la curva de demanda y cuándo nos movemos dentro de la curva de demanda. Estos contenidos son muy importantes y debéis de tenerlos muy claros antes de avanzar en el temario. Con esto terminamos este subtema y en el siguiente haremos un análisis dual con el comportamiento ya no de los compradores sino de los vendedores y analizaremos la curva y función de oferta.